Buenas tardes, mi nombre es Jesús Quiñones y yo le voy a hablar de lo que son las cargas térmicas. La carga térmica se define como una cantidad de calor que existe en un determinado ambiente. Estas se desean extraer o expulsar según sea la carga térmica que existe en ese ambiente para la conveniencia de las personas en ese lugar. Hay distintos factores que definen una carga térmica, cuánta cantidad de carga térmica puede existir en ese lugar. Uno es la orientación con respecto a los puntos cardenales. Si está en una dirección, el sol hace una radiación en esa estructura de forma lateral, de frente o en su reverso en las horas donde existe una mayor elevación de temperatura. Otra es el destino, qué tipo de estructura es, si es un edificio, si es un teatro, si es una casa, si es una iglesia, un banco. La otra es qué dimensión tiene, es decir, su tamaño, cuán grande o cuán pequeño es esa estructura. Lo otro que define es el material de construcción. Dependiendo del material que esté hecha la estructura, va a existir una carga térmica dependiendo, ya que hay materiales que absorben o repelen mayor radiación y si absorben o repelen mayor radiación, va a variar la temperatura y la carga térmica que exista dentro de esa estructura. El otro es el tipo de iluminación, cuántas luces tiene, qué tipo de luces tienen, las ventanas, de qué tamaño son las ventanas, de qué tipo son las ventanas, si el marco es metálico, si el marco es de madera. Todo eso absorbe una radiación y al absorber hace que la temperatura aumente y por ende mayor carga térmica. La otra que define es la temperatura y humedad en el aire exterior, dependiendo de la localización de donde existe una determinada temperatura y hace que absorba la temperatura y la humedad de acuerdo a ese lugar. Las cargas térmicas se pueden clasificar en internas o externas. Las internas son se puede decir que es una masa que ocurre dentro de un ambiente. Esta se puede decir que son una sumatoria de todas las cargas internas existentes dentro del ambiente. Y las externas son una masa que existe dentro del ambiente que está fuera del ambiente que se desea acondicionar. Puede ser la lluvia, puede ser el aire, puede ser el sol. Todas estas son cargas externas. La carga térmica total es la sumatoria de todas las cargas internas y externas. Esta puede variar por su zona, según el lugar donde esté, y hay criterios para agrupar en qué ambiente está el lugar. Otro puede ser, uno de los criterios son el horario. Otro de los criterios es que se determina a todas las estructuras de cierta manera y de la misma forma que a las otras. Claro, con variaciones de temperatura y otras cosas, pero se juzga de la misma manera. La fecha crítica de diseño, es decir, llega el momento en que para determinada carga térmica hay que seleccionar un equipo para acondicionar este lugar.
Ya esto puede variar y se calcula para escoger el equipo indicado y así reducir el calor que existe dentro de un ambiente. Uno es calculando el día y la hora crítica. Esto viene siendo a la hora pico, donde la temperatura aumenta. Esto viene siendo a la hora de mediodía, donde el sol está completamente vertical al lugar donde nos encontremos, haciendo que la temperatura aumente 1 o 2 grados dependiendo o más de lo normal que sea ahí, de la temperatura que hay en el día, y también varía según la temporada. Si normalmente la temporada más crítica es en el verano. La otra cosa que se estima es calculando cálculos de calor por radiación en vidrios. Esto viene siendo dado por la orientación y la longitud de los vidrios. Dependiendo de qué orientación tienen, el sol va a tener una radiación en ellos de una manera que estando por otro costado de la estructura, y dependiendo de su longitud va también a absorber o repeler más radiación, variando así la carga térmica. Lo otro es el peso del ambiente térmico, que viene siendo dado por la temperatura que existe dentro de la estructura. Puede ser esto se indica más al número de muros y el número de pisos que puede tener una estructura. La temperatura que existe en un edificio, por ejemplo, de 3 pisos, en cada cubículo varía la temperatura, ya que ahí los muros van absorbiendo carga térmica y van haciendo que la temperatura varíe en cada cubículo. Normalmente los edificios, el último piso del edificio está más propenso a tener una temperatura mayor, ya que solamente hay una sola placa que absorbe la temperatura y hace que la reducción de temperatura, de radiación, sea menor, y por eso normalmente los últimos pisos son naturalmente más calientes que los otros. El calor por conducción, convección en vidrio. Esto va a variar según el tipo de vidrio, de qué material sea, su chasis. El calor por partición sensible, que viene siendo este valor es obtenido de tablas, puede ser de tablas de Carrier. Uno se introduce en esas tablas por medio del espesor, del tipo de material que esté hecho de esas estructuras. Otro de los criterios de la crítica, de la fecha crítica que se hacen, es el calor por infiltración o ventilación sensible o latente, que viene siendo dado por qué puertas hay, cuántas puertas hay, qué modelo, también según las ventanas. Todo esto hace que haya, como el título mismo lo dice, una infiltración de aire, y haciendo así un intercambio de carga, de calor, de cargas térmicas. El calor por personas, esto se determina según el grado de actividad que se hacen en esa estructura, en ese lugar. Qué número de personas, qué temperatura tiene el diseño con respecto a los demás puntos que se han explicado. El calor de las luces, si las luces son incandescentes o fluorescentes. El calor por los equipos maquinarios, que viene siendo determinado
por tablas. Carrier tiene unas tablas que determinan qué carga térmica existe con respecto a la potencia en watts que tiene este equipo, y el calor en ductos, que depende de la localización en donde esté este ducto, si está dentro del cubículo o por fuera del cubículo. Todo esto hace la sumatoria de todos los puntos que se acaban de mencionar, hace que se obtenga una carga térmica total, y con respecto a esa carga térmica total se selecciona un equipo para condicionar ese ambiente y así lograr una temperatura determinada, temperatura deseada. Bueno, muchas gracias. Esta es la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes.